Buenos días. Buen día, como dicen aquí. No, ese ya no me lo sé. No. Ese. Menos mal que tenemos a Juan, que sabe idiomas. Si no. Bueno, hoy estoy especialmente emocionado porque esta es la última predicación que voy a compartir a la iglesia en general, porque Rocío y yo nos vamos a estudiar. Todavía no nos vamos, aún queda, pero esta era la que entraba en el planning, entonces esta será la última palabra que os voy a dar estando aquí. No será la última seguramente, en un tiempo sí, pero luego seguramente vendré como invitado especial, incluso sorprenderé a Monra con mi nueva teología. Pero estoy emocionado, tengo muchas ganas de compartiros lo que Dios ha puesto en mi corazón y es un tema, el que voy a hablar, que a mí me encanta y que creo que es un tema que siempre o casi siempre intento que gobierne mi vida. Entonces, empecemos con el tema. Voy a hablar primero de Apocalipsis 1:3. Lo voy a leer. Si no se ve bien la proyección no pasa nada porque tengo todos los versículos apuntados y los voy a leer todos. Si alguien ha traído Biblia la puede gastar. Entonces empezamos en Apocalipsis 1:3, que estaba leyendo en mi casa hace unos días. Y la verdad es que me llamó mucho la atención este versículo. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay algo interesante en este pasaje, ¿no? Y es que vemos bendición cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios, pero sobre todo vemos bendición cuando cumplimos las tres partes, que es leer, oír y guardar. Que guardar es sinónimo de obedecer. Cuando guardamos algo puro, lo que estamos haciendo es guardarlo de la forma que Dios nos enseña. Entonces, las cosas que Dios nos enseña que vivamos, tenemos que guardarlas como Dios nos enseña. Y creo que estamos en un tiempo que es muy fácil leer y escuchar, ¿no? Porque constantemente en Internet podemos saber las leyes de Dios, podemos saber qué le agrada y qué le desagrada a Dios. Hay muchas predicaciones en Internet que nos enseñan qué es lo correcto para Dios y qué no es lo correcto, pero tenemos un gran problema porque aunque leemos y oímos mucho, creo que guardamos poco, obedecemos poco o pocas cosas de la palabra de Dios que nos llegan a nosotros. Y creo que el problema está en la última parte del versículo, y es lo que me llamó la atención esta semana. Dice: porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Entonces, ¿qué significa que el tiempo está cerca? Esto es lo que quiero que tratemos hoy. Y es que podemos leer mucho, podemos oír mucho, pero ¿por qué tenemos que guardar las cosas escritas? Porque el tiempo está cerca. Ese es el motivo por el que urge guardar esas cosas que aprendemos de Dios, porque el tiempo está cerca. Entonces, no somos conscientes de que el tiempo está cerca. Y hay una palabra que los apóstoles decían mucho, y es Maranata. Maranata significa el Señor viene. Y he combinado esta palabra para poner el título, he titulado este mensaje Maranata, que es el Señor viene, y he puesto Maranata : el Señor viene pronto. Esto para YouTube. Entonces, es de lo que te quiero hablar hoy, de que era algo consciente en la vida de los primeros cristianos. La palabra Maranata era ese clamor de que el Señor va a venir, era ese clamor de que Jesús va a volver a por su iglesia, y era ese clamor de conciencia de que el tiempo estaba cerca. Entonces, quiero primero, antes de ponerme a hablar de muchas cosas, empezar y hacer un repaso de los tiempos bíblicos. Si alguna vez has leído la Biblia o te han contado la Biblia, sabes que hay varios tiempos bíblicos. La Biblia empieza con Adán y Eva en el paraíso, en la presencia de Dios, y ese tiempo de Génesis hasta Malaquías, si no me equivoco, creo que es antes del primer evangelio.
Ese es el tiempo de la ley. Es un tiempo en el que vemos a los seres humanos como Dios los tiene primero en su gloria con Adán y Eva, luego incumplen las cosas que Dios les había dado, desobedecen a Dios y se apartan, Dios los expulsa del paraíso. Entonces es un tiempo en el que vemos que el ser humano no está conectado con Dios, pero Dios constantemente intenta conectar al ser humano con Él de nuevo. ¿Cómo lo intenta? A través de leyes. Viene Moisés y Dios le da los 10 mandamientos y dice: este pueblo será mi pueblo y yo seré su Dios, pero tienen que cumplir mis mandamientos. Entonces, la forma en la que Dios quiere volver a reconectar en ese tiempo al ser humano es a través de las leyes. Y viene Moisés, da 10 mandamientos y luego empieza a hablar de otras leyes y otras normas. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar más de 600 leyes. Entonces, es interesante porque vemos en la historia que el ser humano quiere relacionarse con Dios, pero una y otra vez fracasa. No cumplen ese pacto que tenían con Dios, no cumplen esas leyes que Dios les había puesto para que vuelvan a restablecer su relación con Dios y fracasan una y otra vez. Por eso sabemos que cuando intentamos relacionarnos con Dios con leyes, fracasaremos. Por eso sabemos que quizás muchos miembros de la Iglesia Católica que no son transformados por dentro, sino que obedecen normas, al final acaban fracasando o ya están fracasando, sino que tienen una vida hipócrita, que muestran algo en el exterior, pero en el interior, en su intimidad, no tienen nada de Dios. Entonces, en el tiempo de la ley, Dios promete un Salvador. ¿Por qué? Porque era necesario un Salvador. Si tú ves que Dios quiere relacionarse con el ser humano, si tú ves que el ser humano está predestinado a la perdición si no cumple las leyes, entonces Dios, en su plan perfecto, que ya lo tenía todo pensado, tiene ese Salvador que va a venir y va a rescatar al ser humano de alejarse de Dios, de esa perdición de Dios. Entonces, en este tiempo, Dios promete un Salvador, Dios promete una vida eterna en un paraíso, que era el paraíso en el que estaban antes Adán y Eva. Y Dios promete también, algo que no tenemos que olvidar, un juicio. Es decir, hay un juicio venidero en el que Dios vendrá y juzgará toda la tierra. Entonces, todas esas cosas están prometidas en ese primer tiempo. Tenemos un segundo tiempo, que es cuando Jesús viene a la tierra. Y Jesús llega a la tierra y empieza a cumplir profecías. Todas esas promesas que Dios les había dado al pueblo de Dios, Jesús empieza a cumplirlas, porque vendrá uno que nacerá de una virgen y que nacerá en este lugar y que hará tales cosas, hará señales y será como David y será como Moisés. Y todas esas cosas Jesús las empezó a cumplir. Por eso los judíos que estaban atentos a esas cosas y que no seguían confiando en sus propias fuerzas para salvarse y vieron a Jesús, reconocieron que Jesús era ese Salvador que Dios había prometido. Y en ese tiempo Jesús vive con nosotros, con los cristianos de esa época, y vive y les enseña y les da un plan para que compartan un mensaje que curiosamente llega hasta el día de hoy. Entonces Jesús muere, dándonos la salvación, pagando el precio de esa herencia que teníamos del pasado y de nuestros propios pecados. Luego Jesús resucita, venciendo la muerte, y también vence el poder que tiene el pecado sobre nosotros. Y después, creo que a veces nos olvidamos de esta parte, ¿no? Nos gusta el mensaje, Jesús viene, tal, me salva, guau, guay. Jesús asciende al cielo, también prometiéndonos que no nos dejará solos, que nos dejará el Espíritu Santo con nosotros, para que hagamos cosas grandes como Él hizo y para que sigamos viviendo la vida que Él vivió. Y luego, la última parte es que Jesús volverá. Entonces ahora estamos en ese tercer tiempo. Estamos esperando la segunda venida de Jesús. También hay una cosa que era necesario que Jesús ascendiera, porque en las profecías Daniel habla de uno como un hombre que descenderá de los cielos.
Entonces, para que una persona descienda de los cielos, una persona tiene que ascender a los cielos. Y por eso lo hizo Jesús, ascendió. Y ahora tenemos este tiempo esperando a que vuelva, porque Jesús va a volver. Y esto lo tenían muy claro los primeros cristianos. Por eso tenía esa palabra, Maranata, Jesús viene, Jesús está cerca. Entonces, estamos a la espera. Pero no es una espera cualquiera. No estoy esperando sentado, como quizás vosotros estáis esperando a que yo ya me calle la boca. No es ese tipo de espera, no es esperar a que llegue algo sentado simplemente, sino que Jesús habla de la espera también. Jesús dice que va a haber una boda, que va a haber una gran boda. Y esa boda, Él va a ser el novio y la iglesia va a ser la novia. Entonces, la espera de la iglesia, de la novia, de la iglesia, la espera es como una novia que se prepara para recibir a su amado. Esto lo hablamos de vez en cuando, ¿no? ¿Y cómo es una espera de una novia? Yo, quizás, como novio, yo te puedo asegurar que yo no lo he pasado tan mal como lo ha pasado Rocío. Yo he esperado como Jesús. Yo he hecho mi trabajo, iba a trabajar, Jesús hizo su trabajo, salvó a todos, yo no he salvado a nadie, pero... Y ya está, y ayudaba en lo que podía. Pero la espera de una novia, la espera de Rocío antes de casarnos, era una espera intensa, ¿no? Constantemente venía con nuevos pensamientos en la cabeza, de cosas del menú, de cosas de la boda, de cosas del vestido, y no te imaginas lo que es eso para una persona, un hombre que no tiene ese... Bueno, lo dejamos ahí. Es intenso, es una espera intensa, constantemente se está preparando, constantemente va y se arregla el pelo. Tuvimos un problema incluso con el pelo, que lo tenía todo enredado y era un caos, era un problemón, era un mayor problema del mundo, aunque para mí quizás no significaba nada. Pero esa es la forma de espera que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que desesperarse por esos defectos que ve en ella, porque sabe que va a llegar y va a ver al novio y el novio la va a ver. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, porque ese es el tiempo en el que vivimos. Y esta era la forma que reflejaba la primera iglesia. Quiero que nos fijemos en algunos versículos que constantemente repite una cosa. En Santiago 5, del 7 al 9, te lo voy a leer. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Versículo, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Constantemente los primeros cristianos repetían esto, la venida está cerca. ¿Y qué dice? Afirma tu corazón. No es una espera sentado, no es una espera de venir a la iglesia el domingo y ya está. Tenemos que afirmar nuestro corazón. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es una espera estando conectados con la oración, velando en oración. Quizás a veces, si nos atrevemos, pasando noches en oración. Es una espera intensa. ¿Por qué? Porque todas las cosas se acercan. El fin de todas las cosas se acercan. Hebreos 10, 24, 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, sigamos congregándonos, aunque no sea aquí en el local, como iglesia, podemos quedar, seguir hablando de las cosas de Dios, seguir aprendiendo de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El versículo 37 del mismo, Hebreos 10, 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús está ahí. Hay otro versículo que me gusta mucho. Dice 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. También Apocalipsis 22:7, que es una pasada, es Jesús hablando. Aquí hablaban los seguidores de Jesús.
Aquí hablaban a través de cartas, aquí hablaban a la iglesia, a los seguidores de Jesús, que dices, quizás se pueden equivocar, pero Jesús dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús viene pronto y otra vez se nos repite en la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles de la primera iglesia vivían intensamente porque esperaban pronto la venida del Jesús. Entonces, hay un dilema aquí que yo me lo he planteado, no sé si tú te lo has planteado, pero estamos en el año 2024. Jesús vino aproximadamente en el año 0, llegó a la tierra, nació. Claro, entonces, si han pasado ya casi 2000 años desde que ellos enviaban estas cartas, ¿será que se equivocaban los apóstoles de Jesús? ¿O será que quizás a veces no entendemos las cosas tal cual son? Entonces yo quiero hacerte un análisis que yo he estado reflexionando y quizás a ti te sirva para animarte y confirmar que la venida de Jesús está cerca. Lo primero que quiero es leerte, el primer análisis es 2 de Pedro 3 del 8 al 9. Que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ese es el primer versículo, luego leo el segundo. Lo interesante es que la Biblia está inspirada por Dios. Y si Dios le dijo a estos discípulos que dijeran eso, era por algo, y es porque esa palabra, esos apóstoles la transmitían de parte de Dios, de que estaba cerca. Entonces fijaros que para Dios, para Él, que todas las cosas, la mayoría son diferentes que para nosotros, un año es como un día, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces, a veces pensamos en nuestro tiempo, pensamos en nuestro entendimiento, pensamos en lo que para nosotros nos parece cerca. Y por eso te quiero dar un ejemplo. Cuando íbamos de viaje, que ahora, bueno, Beatriz no está, pero cuando íbamos de viaje, que esto lo va a sufrir Beatriz ahora dentro de poco, íbamos de viaje a Rumanía, ¿vale? Mis padres no me decían que estaban súper lejos, me decían que estaba cerca, que estaba, cogíamos el coche y llegábamos, claro, íbamos en coche. Entonces, cuando yo me subía al coche y pasaban horas y horas y horas y horas, me parecía una eternidad, porque yo tenía 5, 6, 7 años. Entonces, para mí no estaba cerca, era una locura lo que decían mis padres. ¿Cómo va a estar cerca si estamos 2 días en el coche sin hacer nada? Entonces, claro, la percepción de mis padres de cerca era una percepción más madura que la mía, porque tenían un concepto del tiempo diferente al mío. Porque ellos habían vivido más años, porque ellos habían esperado más cosas, habían esperado más tiempo para otras cosas. Entonces, para ellos, 2 días era cerca. Igual que para Jesús, para el que nos dice que vendrá pronto, 2000 años pueden ser como 2 días. Y ahí es lo primero, que no entendemos ese significado de Dios de vendré pronto. Y lo otro que dice el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si crees que Dios está tardando, quizás sea porque tú o yo, alguien es demasiado cabezón para arrepentirse y reconocer a Jesús. Quizás es el amor de Dios el que hace que con paciencia espere hasta el punto, no sé cómo lo analizará Él, hasta el punto máximo de que haya más personas, porque Él ama al mundo, y haya más personas que estén en su camino, que le conozcan y que vayan a la vida eterna con Él. Entonces, si aún no lo has hecho, es un buen momento para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, porque Dios está cerca, la segunda venida está cerca. El segundo ejemplo que te quiero dar es Mateo 24:36. Y dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estos que a veces dicen, no, Jesús volverá este año, este día y a esta hora. O no, es que el mundo se acabará este día, este año, hasta ahora. Ellos no tienen ni idea, porque si ni siquiera Jesús lo reveló a sus discípulos, quizás los discípulos le preguntaron, ¿y cuándo será? Jesús le dice, no, yo no te lo puedo decir porque no lo sé, lo sabe el Padre. Entonces, ¿por qué ha hecho eso Dios? ¿Porque es cruel? Porque no,
Porque si no sabemos el tiempo, no sabemos ni el día ni la hora, entonces significa que tenemos que estar preparados todos los días y a todas horas. Entonces es importante constantemente tener a Dios en mente y pensar, ¿tengo algo en contra de Dios? ¿Dios tiene algo en contra de mí? Porque yo no sé cuándo va a llegar. Y dice que para la iglesia, para aquellos que le aman, llegará como un novio de día. Pero dice que para aquellos que van en su mundo y hacen lo que quieren, llegará como un ladrón en la noche y no se darán cuenta de que se ha acabado el tiempo. Entonces es algo que tenemos que pensar, y es que la venida está cerca porque no sabemos cuándo es el día, quizás sea mañana, quizás sea hoy, quizás no acabe de predicar, quizás no nos dé tiempo a comer, a cenar o a ver el partido de España. No lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado por algo. Y luego quiero entregarte mi concepto, esto es lo que a mí me gusta pensar. Las dos cosas son válidas y son importantes para entender que está cerca y que Dios no está mintiendo, que los discípulos no están mintiendo. Y luego lo tercero que te quiero decir está en Lucas 23, 42-43. Te pongo contexto. Es el momento en el que Jesús está crucificado con dos ladrones. Y uno de los ladrones le dice que se acuerde de él. Aquí dice el versículo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice? Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa esto? Que aunque Jesús no haya vuelto todavía en 2000 años, está igual de cerca la venida de Jesús que nosotros nos vayamos a Él. Es decir, es igual de inminente. Esto no es una amenaza, pero la muerte está a la vuelta de la esquina. Podemos cruzar una calle mal o vamos en coche y nos revienta una rueda, pasa algo y ya nos vamos con el Señor. Entonces por eso tenemos que estar conscientes. ¿Qué puede significar eso de que esté cerca? Que nosotros estamos cerca de Él, que la vida es frágil, que la vida enseguida se puede romper, que una enfermedad de repente, como ha pasado aquí en Xàtiva, te puede dejar sin extremidades, incluso te puede matar. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada día es una nueva oportunidad de Dios. ¿De qué? De arreglar las cosas que no hemos arreglado con Dios todavía. De pedir perdón, de perdonar, de hacer todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Jesús va a volver. Y cuando vuelva, Jesús cuando estuvo aquí mostraba mucho de la gracia de Dios. Jesús sigue siendo el mismo después, pero cuando vuelva ya se acabó. Cuando vuelva viene la justicia. Habrá gracia, por supuesto, no será que, no, es que tú has evangelizado a 2 personas en vez de a 3 y te voy a castigar. No, tenemos que ser fieles con Dios. El número no importa. Lo importante es estar bien con Dios. Lo importante es entender que Dios va a volver y que vamos a rendir cuentas de todo. No significa que es un juez injusto, porque la Biblia dice que Jesús es un juez justo y que vendrá con justicia. A mí me pasó el otro día, que me viene bien para compartirlo. El lunes estuve trabajando solo con Andrei. Estábamos trabajando ahí en la empresa y yo tenía responsabilidades de hacer unos palets, de montar cosas y tal. Entonces, cuando yo trabajé todo el rato, o sea, no es que estuve sentado, no es que perdí el tiempo, pero yo sabía que la cantidad de trabajo que yo había hecho no le iba a contentar a mi encargado. Y yo ya me estaba comiendo la cabeza, ¿no? Eso que a veces te come la cabeza, la ansiedad te come la cabeza, ¿no? Y te dice esto, y muchas veces no pasa lo que estás pensando, pues esta vez sí que pasó. Y llegó y me echó la bronca y me dijo que no había hecho nada. Jesús no es un juez injusto. No tenemos que esperarle con miedo, temblando. Tenemos que ser fieles porque Jesús vendrá y traerá justicia. Pero tenemos que servirle, sírvele. No te fijes en ese que está predicando a 10.000 y digas, no, es que yo como solo estoy predicando a mis amigos de clase, yo soy menos fiel que él. Eso no es verdad. Eso no tiene nada que ver. Dios pide fidelidad. Dios no te está pidiendo 10.000 personas. Dios te está pidiendo que en los lugares donde estás seas luz. Dios te está pidiendo que los amigos que tienes, que les prediques el Evangelio porque quiere conocerlos. Y eso es lo que Dios nos exige. Las cosas que nosotros tenemos son las que tenemos que cumplir, no las que no podemos llegar. Entonces Dios no va a llegar
como mi encargado y te va a decir, no, pero esto no lo has hecho y ya está, aunque hayas hecho otras cosas entregándole a Dios. Esta era la forma de vida de la primera iglesia, pensando constantemente en que Jesús va a llegar, pensando constantemente en que estaba cerca, lo compartían constantemente. Y el fruto que daban era este. El fruto que daban era que evangelizaron a miles. El fruto que daban era que hicieron milagros mostrando que Dios estaba con ellos. Impactaron a la sociedad. No fueron esclavos del pecado. No se rindieron ante persecución y matanzas. Y ganaron una corona de parte de Jesús. Este versículo que te voy a leer, 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, dice por qué han tenido ese tipo de vida. Habla Pablo y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo te sientes cuando piensas que va a volver Jesús? Quizás tienes miedo y quizás eso sea la respuesta de que hay algo que cambiar en tu vida. Quizás estés ansioso o quizás digas, es que tiene que venir hoy y demasiado pronto cuando tú digas, y es porque no estás teniendo paz en los problemas que tienes en tu día a día. ¿Cómo te sientes al pensar que Jesús viene pronto? Porque dice que aquellos que pelean la buena batalla, aquellos que hacen las cosas que Dios tiene como propósito, son aquellos que aman la venida de Jesús. ¿Amas tú la venida de Jesús? ¿Amamos la venida de Jesús? ¿Estamos ansiosos, intentando prepararnos todo lo que vemos que Dios nos saca un día y nos dice, mira, esto es incorrecto en tu vida, y la Biblia te habla y te salta a los ojos y dices, wow, no, pero voy a esperar un mes para cambiarlo, o lo voy a cambiar ya porque puede ser que venga Jesús hoy y puede ser que sea que Jesús me encuentre y me encuentre siendo esclavo del pecado? Dios nos llama a amar la venida de Jesús, a esperarla con ansia, a esperarla con gozo, a esperarla con alegría. Y vivir amando la venida de Jesús es algo precioso. El que ama la venida de Jesús no se preocupa todo el tiempo por los problemas que tiene aquí en la tierra, porque sabe que cuando venga Jesús se van a acabar. El que ama la venida de Jesús no empieza a desobedecer, lee la Biblia y dice, bueno, pero esto lo descarto, esto no me interesa, esto sí. No clasifica la Biblia, sino que busca obedecer toda la palabra porque sabe que su Señor viene pronto. El que ama la venida de Jesús, todas aquellas cosas que Dios le va revelando, busca obedecer y busca cumplirlas. El que ama la venida de Jesús, todas las personas que conoce, que están a su alrededor, intenta dar buen testimonio, intenta ser como Jesús en su entorno, en su casa, en todos lugares, porque sabe que a través de eso y a través de predicarle la palabra, esa persona puede encontrar salvación. Y no sé si sabes que si viene mañana Jesús, todos aquellos que no han aceptado al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, que no lo tienen en el corazón, que no han sido bautizados por el Espíritu Santo cuando han aceptado a Jesús, todos aquellos van a un lugar diferente a los que sí lo han hecho. Y es algo de preocuparse, y es algo de estar activos y constantemente estar estudiando las Escrituras, porque quizás hay algo que nosotros hacemos mal y no lo hemos encontrado, y Dios nos puede revelar. Quiero contarte un pequeño testimonio de mi conversión. El día que yo acepté a Jesús, lo tengo apuntado en mi otra Biblia, no sé si era el 23 del 9 del 2018, más o menos, a las 7 de la tarde. Lo tengo apuntado y me acuerdo de ese día perfectamente. Ese día quedé con un amigo mío, yo no creía en Dios, estaba ya ahí haciendo preguntas y tal, y quedé con él y empezamos a hablar de temas espirituales. Claro, es que si existen espíritus buenos, pues también tienen que existir espíritus malos. Entonces, claro, ¿qué pasa si un espíritu malo se raya y te quiere atacar? Tal, un montón de cosas así raras que es peligroso hablar con alguien que no cree en Dios, pero bueno.
Y yo tengo quizás 3 minutos de casa de mi amigo hasta mi casa. 3 minutos, ¿eh? Tú no sabes lo inquieto que iba, lo preocupado. ¿Y si un espíritu de esos entra en un hombre que está por la calle y el hombre se raya y coge y me apuñala? Entonces me voy y se acabó. Entonces me empecé a calentar la cabeza. En 3 minutos, todo lo que pasaba por mi cabeza. Te puedo decir que llegué a casa, me arrodillé y le entregué mi vida a Jesús. Porque era consciente de que la venida de Jesús es inminente. Y desde ese momento intento vivir mi vida. Cuando sale algo de Jesús, algo de que Dios quiere que le entregue, intento dárselo con todas mis fuerzas porque sé que puede llegar mañana o que puedo irme yo hoy. Entonces te quiero hacer una invitación. Quiero que suban los músicos. Yo te quiero hacer una invitación de que seas consciente de que Jesús viene pronto. Jesús no va a retardar su venida. Y si te parece que está tardando, es porque quizás te está esperando a ti. Entonces, como cristianos, tenemos que vivir de esta forma. Como cristianos, tenemos que anunciar Maranata a aquellos que nos rodean, a aquellos cristianos que están alrededor y que vemos que están haciendo cosas incorrectas. Tenemos que ser anunciadores de la verdad de Dios. Y sobre todo, lo más importante, tenemos que cumplir la verdad de Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana, a tener una conversación con Dios. Pero no una conversación que se quede en voy a hablar con él. No una conversación. Joel. Te quiero invitar a tener una conversación con Dios. Yo sé que en este tiempo transcurrido en la predicación, quizás Dios ha traído cosas a nuestra cabeza. Quizás Dios ha traído pensamientos, quizás Dios nos ha recordado qué tenemos que hacer, qué tiempo tenemos que entregarle a Dios. Quizás nos ha recordado que no estamos leyendo su palabra, que no estamos orando, que estamos viviendo en pecado y muchas cosas nos puede recordar. Yo con esta palabra te quiero animar, te quiero exhortar a que nos lo tomemos en serio. Dios tiene cosas increíbles para nosotros. Dios, como decía en el Antiguo Testamento, Dios quiere ser nuestro Dios. No como aprendimos con los jóvenes, el Dios de aquel, el Dios del otro. No, Dios quiere ser nuestro Dios personal, el que hablas con Él en tu habitación cuando te despiertas, el que hablas con Él cuando vas con el coche al trabajo. Dios quiere ser tu Dios. Quiere que tengas una vida apasionante, quiere que puedas formar parte de ese plan increíble de poder predicar a las personas, de poder hablar de la salvación, de ver milagros cuando tú estás orando. Eso es lo que tiene Dios para ti. Pero Dios tiene una exigencia y es que necesitamos obedecer todo lo que nos dice. Porque todo lo que nos dice es lo mejor que hay para nosotros. Lo que nos enseña la sociedad no es lo mejor que hay para nosotros. Lo que nos enseña la sociedad de tú puedes solo, eres un campeón, pelo pantén, tú lo vales, todo lo que tú quieras, eso no es lo mejor que tienes para ti. Lo mejor que Dios tiene para ti es una dependencia de Jesús. Pregúntale a Jesús cada decisión de tu vida. Pídele consejo, pídele que te acompañe, pídele que te ayude en tus momentos duros, porque Él quiere estar contigo. Entonces, con esto, ¿por qué no te invito a ponerte de pie? Y con esta canción que vamos a cantar, ten una conversación con Dios, que no sea como una canción cualquiera, que no sea simplemente lo que sale de la letra y ya está. Habla con Dios aquellas cosas que tienes que entregarle. Cierra los ojos y dices: Señor, yo te entrego lo que me estás pidiendo. Jesús, yo sé que vienes pronto y por eso quiero vivir intensamente para tu venida. Empieza a amar la venida de Jesús, porque entonces tu vida cambiará completamente. Tendrás un propósito aquí en la tierra, tendrás un paraíso esperándote, porque todos los problemas de aquí se acaban, te lo prometo. Y
tendrás a Dios mostrándote sus milagros, mostrándote sus señales, mostrándote su poder y mostrándote cómo obra en la vida a las que tú les predicas. Papá, te pido por cada una de las personas que estamos aquí. Te pido que seas tú hablando a los corazones. Espíritu Santo, tú estás vivo, tú conoces cada uno de nuestros pensamientos. Háblanos en lo profundo de nuestro corazón. Impúlsanos a confiar en ti, Jesús. Te pido por cada una de las personas que están aquí. Bendice sus vidas. Bendícenos con la mejor promesa, que es que tú estás con nosotros, papá. Empecemos, Señor, a tomar decisiones por ti, a caminar por ti, a vivir por ti, a entender que morir es ganancia porque vamos con el Señor y vivir es Cristo porque Jesús es la vida. Señor, te pido en el nombre de Jesús que hoy sea un día de decisiones, que hoy sea un día de dar pasos hacia adelante para encontrarnos con tu presencia. Hoy es un día de reconciliación, hoy es un día de recibir el amor de Dios, hoy es un día de obedecer aquellas cosas que hemos dejado de lado, hoy es un día de acercarnos a Dios. Hoy es un día diferente.